Vamos a orar, vamos a poner delante, Señor, esta primer clase de nivel 1. Así que son todos bienvenidos, bienvenidas. Vamos a orar. Señor, esta noche queremos darte gracias porque eres bueno, porque nos permite reunirnos. Padre, ponemos delante de tu presencia esta reunión en la cual vamos a aprender más de tu palabra y lo que tú tienes para nosotros. Te pido que uses a nuestro hermano Víctor Cabrera, que va a dar la clase esta noche, y que tu gracia y tu favor sea sobre él, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, pues bienvenidos, bienvenidas. Nuestro hermano Víctor Cabrera toma el lugar para dar esta clase. Va a estar Josué, su hijo, apoyándolo con las diapositivas. Y acuérdense, si hay preguntas o comentarios, al final de la clase. Adelante, Víctor, bienvenido. Tu micrófono. Sí, gracias, pastor. Bueno, bienvenidos a todos. Me da mucho gusto tener este tiempo con ustedes y poder llevar cada clase, ir desarrollando todo este tema. Todo lo que vamos a ir viendo nos va a ayudar en nuestro crecimiento, en ir conociendo a Dios. Y hoy tenemos un tema muy especial, se llama Dios tiene planes para ti. Todos tienen sus hojas, sus manuales, pueden ir acompañando, voy a ir poniendo en un momento cada parte de la diapositiva, de las partes que vamos viendo punto por punto, e ir explicando cada parte del tema. Y luego voy a ir haciendo que puedan participar, vamos a ir viendo unos pasajes de la Biblia, una historia, algo breve, para ir aclarando el propósito del tema. Pero el tema de hoy, Dios tiene planes para ti, para tu vida. Entonces, vamos a ver la primera diapositiva. Ahí vamos a ir viendo cómo es que Dios tiene planes para ti, ¿sí? Sí, dice en esta parte, tú te lo tienes ojos, Dios tiene planes para ti. Sí, que el hombre fue creado por Dios, dice, la imagen y semejanza de Dios para el propósito de Él. Fuimos creados para tener una relación personal con Dios y esto nos hace especiales, ¿sí? Esto fue lo primero que Dios hizo. Dice que Dios antes de la fundación del mundo, él diseñó un plan para que tú y yo participáramos de su proyecto. O fuimos escogidos para sus planes, para sus proyectos y para cumplir su propósito, ¿sí? Y el hecho de que fuimos creados fue para tener una relación especial con nuestro Creador. Él nos creó a nuestra imagen y semejanza, nos hizo con un cuerpo, un alma y un espíritu, y es a través de nuestro espíritu que nos relacionamos con nuestro Dios, con nuestro Padre, el que nos creó, y podemos tener unas relaciones. Fuimos llamados y creados para tener una relación personal con Él, sí, tener un tiempo de compañerismo, un tiempo de amor, un tiempo de comunión y poder de pertenencia, porque le pertenecemos a Él, y poder cumplir el propósito para el cual Dios nos creó. Dios estableció ciertos planes y dice la Biblia, ahí mismo, ahí en la pantalla lo tienen en el estudio, en Jeremías 29:11. Yo me gustaría que alguien lo leyera, que alguien participara y me pudiera leer este pasaje para ir viendo lo que Dios quiere hacer, los planes que Dios tiene para nuestras vidas. Alguien que quiera levantar su mano y decir, a ver, ¿quién dijo Gustavo, yo? Pero no la vi. Gustavo, adelante, Ponce. Gustavo. Muy bien, Gustavo, adelante. Jeremías 29:11. Ok. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ok, dice la escritura en este pasaje que Él tiene que, yo sé los pensamientos que tengo de vosotros. Son pensamientos de paz y no de mal. Los planes de Él son pensamientos de paz y no de mal. Son pensamientos, planes, proyectos buenos. Obras, las cuales Él ha preparado de antemano para que andemos en ellas. ¿Sí? Eso es lo que establece Efesios 2:10. Somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él ha preparado de antemano. Antes de que tú y yo existiéramos, Él ya preparó obras en las cuales ha decidido que tú y yo caminemos en ellas, que tú y yo podemos desarrollar ese propósito, ese plan, ese proyecto que Dios ha diseñado para nuestras vidas. Ahora, Dios quiere usarte dentro de su proyecto, dentro de lo que quiere hacer. Quiere usarte y de que tú puedas descubrir cuál es la razón por el cual tú existes. Pero dentro de lo que Él te va a usar y dentro de la manera en que tú vas a cumplir ese plan, ese proyecto, Dios tiene dos enfoques en esta parte, en estos planes. El primer enfoque es que tú debes entender que lo que Dios va a hacer en tu vida, lo que Dios va a desarrollar y planear para ti, es para bendición tuya.
El propósito de Dios es bendecirte. Y la escritura dice que cuando Dios creó a Adán y Eva, los bendijo y les dijo, fructificaos y multiplicarlos. Entonces, la razón principal, una razón, es bendecirte, es bendecir tu vida. La Biblia habla de un hombre llamado Abraham, que cuando Dios lo llama a Abraham, le dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Cuando Dios le está hablando a Abraham, ya le está marcando el plan, el propósito que tiene para la vida de Abraham. Y le dice, haré de ti una nación grande. Y dice, y te bendeciré. Dentro del proyecto que trae Dios con Abraham, es que voy a ser una nación grande, pero te voy a bendecir, ¿sí? Y engrandeceré tu nombre. Y dice, y serás bendición. El propósito, un propósito principal en sus planes al crearte y que participes de ellos, es que tú seas bendecido con lo que Dios ha diseñado y con lo que tú vas a hacer para Dios. Y segundo aspecto importante que a veces se nos olvida y que no debemos de escapar, que cuando tú y yo estamos ejecutando sus planes, desarrollando la voluntad de Dios y lo que Dios ha diseñado para nosotros, es que todo lo que hagamos sea para Él, debemos darle gloria y honra a Él. A Él se debe darles la gloria, no es a nosotros, no se trata de nosotros, se trata de Él. Y Él es el que debemos glorificar por todo lo que Él hace en nosotros, ¿sí? Es interesante que fuiste creado para Dios y tu vida consiste en permitirle que Él te use para sus propósitos y no que tú uses a Dios para los propósitos tuyos, ¿sí? Entonces es que lo que yo voy a hacer y lo que Dios está diseñando dentro de su plan, ahorita vamos a ver dónde vamos a descubrir ese plan, ese proyecto, ese propósito para nuestra vida y la razón de nuestra existencia, dónde lo vamos a descubrir y ahorita vamos a ir paso por paso, pero lo que Dios quiere hacer es que Él sea glorificado dentro de sus planes, que Él reciba la gloria. Por eso cuando Jesús habla en Juan 15:8, dice la escritura, y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Habla de que todo lo que hagas y todo ese fruto y todo lo que tú desarrolles para Él, ¿sí? Sea Él glorificado, ¿sí? Y Jesús lo dijo de otra manera. Dijo, Padre, le dijo en el Evangelio Juan, dijo, Padre, yo te he glorificado aquí en la tierra. He acabado la obra que tú me diste que hiciese. Jesús lo estaba diciendo, Señor, todo lo que hice, la obra y el proyecto que fue establecido para mí en la tierra, hablando de la persona de Jesús, de nuestro Dios, dice, yo te glorifiqué, yo te di honra. Todo lo que hice fue para tu honra, para alabarte, para que la gente te conociera, para que la gente supiera quién eres tú. Entonces, ese es el propósito, un enfoque de lo que Dios tiene dentro de los planes para tu vida y para mi vida. No se nos olvide, tenemos que ser bendecidos. Dios dentro de su plan quiere bendecirte. Y segundo, que lo que tú hagas glorifique el nombre de Dios. Sea Él honrado en lo que tú haces, en tu obediencia, en la forma que tú llevas a cabo cada plan y cada proyecto de lo que Dios ha establecido para ti. Ahora, dice más en la siguiente diapositiva, dice, quien más te conoce, más te ama. ¿Sí? Ahí dice que fuiste creado por Dios y para Dios. Y hasta que no lo entendamos, no tendrá sentido en nuestra vida. ¿Sí? O sea, Dios te creó con un propósito. Quien más te conoce, Él es el que te ama. Ahora, ¿por qué te ama? Porque tú eres el enfoque de su amor, tú eres su propósito. Él te diseñó de una manera maravillosa para hacerte participar de su proyecto. ¿Sí? Mucho antes de que fueras concebido por tus padres, Dios ya te había concebido en su mente. Él había pensado en ti primero, ¿sí? Y tú estás aquí en la vida no a causa de la casualidad ni la coincidencia. Dios nunca no crea una vida por casualidad. Todo lo que Él crea tiene siempre un propósito. Entonces, el motivo de lo que él te creó fue el enfoque de su amor. Hay un pasaje en Efesios, yo quiero que lo leamos, la versión 60 tiene un enfoque, pero la Biblia habla al día, tiene otra traducción que aclara muy bien cuál es el enfoque al crearte y cómo es que el que más te ama, más te conoce, es el que te ama y tiene un propósito para tu vida. Alguien puede leer Efesios 1:4 si quiere en la versión Reina Valeria versión 60. Yo voy a leer la Biblia al día, ¿sí?
de Sociedades Bíblicas Internacionales para explicar este pasaje. ¿Alguien me puede acompañar a leer este pasaje? Yo Efesios lo puedo 1:4. ayudar, hermano Víctor. Adelante. Efesios 1, ¿qué perdón? 4. Dice la palabra de Dios, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, sin mancha delante de él. Así es. Sin mancha delante de él. Para, dice, en amor. En el siguiente pasaje ahí enseguida dice en amor. Y lo dice la versión, esta versión, la versión la Biblia al día, dice, el motivo para crearte fue su amor. La Biblia dice, mucho antes de la fundación del mundo, Él estaba pensando en nosotros y se había predispuesto para que fuésemos el enfoque de su amor. Él ya había estado predispuesto y había determinado que tú y yo fuéramos el enfoque de su amor. No fueron las plantas, no fueron las aves del cielo, no fue nada lo que los seres marinos, nada. Fuimos tú y yo. Y eso es lo que Dios ha diseñado para ti y para mí. Ahora, algo interesante, dice en la parte de abajo, ¿conoces tu propósito en la vida? Si yo te preguntara a ti, ¿tú conoces el propósito de tu vida? ¿Sabes la razón para cuál existe? ¿Sabes por qué fuiste creado? Es una pregunta que si en un momento alguien te pregunta, ¿para qué estás aquí en la tierra? ¿Por qué fuiste creado? Dime tu razón de tu existencia. Quizá estas preguntas, al hacértelas, tú dirías, pues no entiendo muchas cosas y quizá te dirías un concepto diferente, pero Dios te va a dar la respuesta por el cual te creó, el cual te formó desde el vientre de tu madre, el cual estaba, a él no le sorprendió tu nacimiento, más aún él lo estaba esperando. ¿Sí? Entonces, ¿conoces el propósito de tu vida? Dice la Biblia que hubo un hombre llamado Juan el Bautista, que cuando se le acercaron las autoridades religiosas para preguntarle quién era él le preguntaron, ¿quién eres tú? ¿Qué dices de ti mismo? ¿Eres tú Elías o eres alguno de los profetas? Yo me imagino que si hubiera dicho que Juan el Bautista, que cuando le preguntaron si eres tú Elías, a lo mejor él pudiera, imaginándome, de que él podía haber contestado, yo no soy Elías, no vine a descender fuego del cielo para que se arrepienten, ni vine a hacer milagros, ni vine a echar fuera demonios. Dice, yo vine a preparar el camino, Señor. Vine a prepararlo. Y él venía diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese era el propósito de Juan el Bautista. Pues cuando le preguntaron, ¿qué dices de ti mismo? Él declaró la razón de su existencia, el por qué estaba en esta tierra, cuál era su función y qué es lo que Dios le había mandado a hacer para que cumpliera la voluntad de Dios y su propósito se reflejara. Entonces, es lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros, mostrarnos cuál es nuestro propósito. Ahora, como no te creaste a ti mismo, tú no podrías saber cuál es la razón de tu existencia, para qué fuiste creado, ¿sí? Y lo mismo sucede que si yo te pongo en tu mano un invento, ¿sí? Que quizá nunca has visto o desconoces, y lo pongo en tus manos, quizá te darías cuenta que por mucho de tu intelecto y sabiduría, quisieras saber el propósito de este invento, a lo mejor no lo vas a descubrir. ¿Sí? Para que te lo puedan revelar, tendrías que ir con el fabricante, el que lo inventó, o tendrías que ir con el manual de instrucciones y saber para qué se usa, cuál es el propósito de este invento, ¿sí? Y la manera más segura de poder saber, ¿sí? Para qué existe un invento es preguntándole al inventor, al que lo fabricó. De igual manera, nos ocurre cuando nosotros queremos saber cuál es la razón de nuestra existencia, para qué fuimos creados, ¿sí? ¿Por qué estoy en esta tierra? Y necesitamos preguntarle a quién. A Dios, nuestro creador. Él es el que conoce cómo fuimos creados, hizo un diseño perfecto, te hizo a ti y a mí de una manera perfecta. Eres único, no hay otro en el mundo, no eres un clon, no hay otro. Aún los gemelos tienen una diferencia, pero son algo diferentes. Entonces fuiste diseñado por Él. Y entonces tienes que ir, preguntarle a Dios, o tienes que ir al manual de instrucciones, que es la Biblia, que es la palabra de Dios. Ahí tienes que preguntarle a Dios, ¿para qué estoy aquí, Padre? ¿Para qué fui diseñado? ¿Qué es lo que tú quieres hacer con mi vida? Y esto es lo que tenemos que hacer, ver en el manual de instrucciones, en la Biblia, conocer su voluntad, qué es lo que Dios quiere que hagamos para ir descubriendo su diseño y el propósito que tiene para nosotros. Y hay un ejemplo que me gusta mucho y es la manera como Dios usó a Moisés. Quiero que busquen su Biblia y que vayamos a Éxodo 3.
del 1 al 10. ¿Sí? Cuando lo tengan, lo voy a leer. No está ahí en la escritura, pero quiero leerlo. Éxodo 3, del 1, vamos a leer del 1 al 10. Ok, si tienen su Biblia, lo quiero leer rápido para ir descubriendo cómo Moisés descubrió el propósito de su vida. ¿Ya lo tienen? Dice la escritura, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote Medián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en el fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos a aquella tierra, a una tierra buena y ancha, a la tierra que fluye leche y miel, y a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo y del abeo y del jubeseo. Y el clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. Ve, por tanto, en el versículo 10, ahora y te enviaré al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Sí. Aquí vemos el propósito de Dios para Moisés, cómo Moisés conoció ese propósito. No se imaginó que ese día su vida cambiaría, pero una de las cosas dice que cuando él vio dice que cuando Moisés se acercó a Dios y estaba viendo que la zarza ardía y no se consumía, entonces se acercó a su presencia. Entonces Dios le dijo, Moisés, quita tu calzado, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás es tierra santa. Y fue ahí donde Dios le reveló y le mostró su propósito, por el cual lo había llamado. Fue ahí donde a Moisés entendió la razón de su existencia y la razón del por qué había nacido. ¿Sí? Él no sabía que ese día se convertiría en el libertador del pueblo de Israel. Él sería el libertador, y no lo sabía hasta que ese día él se acercó a Dios y Dios se lo reveló. Hay tres cosas en este pasaje. Primero, Dios lo llamó. Segundo, él estaba en su presencia. Y tercero, él escuchó la voz de Dios. Son cosas sencillas, pero es lo que quizás en el manual de instrucciones tú tienes que, en la Biblia, en su palabra, tienes que preguntarle, Señor, ¿sí? Tienes que estar en su presencia, tienes que escuchar su llamado cuando él te va a estar hablando, y tercero, tienes que estar atento a escuchar la voz para que él te defina el propósito por el cual te ha creado. Entonces, eso es lo que Dios quiere hacer con este ejemplo. Moisés hizo esto cuando Dios lo llamó y entonces descubrió su propósito. Ahora, no sé si te has preguntado que hay mucha gente sin propósito en la vida. No sé si has visto cómo la gente hoy vive y no tiene una razón de ser. ¿Sí? A veces piensan que el tener éxito en la vida es la razón de nuestra existencia, pero realmente el tener éxito en su vida y cumplir el propósito de su vida son dos cosas muy distintas. ¿Sí? Podríamos alcanzar todas nuestras metas, nuestros sueños, y ser un gran ingeniero, un abogado, un arquitecto, un médico, un empresario y muy próspero, y ser un triunfador de acuerdo a todos los estándares del mundo, y aún así no conocer ni saber para qué estamos en esta tierra, cuál es la razón de nuestra existencia. Por eso en esta parte, ahí dice en la parte de abajo, que la gran tragedia en la vida no es la muerte, sino la vida sin una razón, sin un propósito, el vivir sin un propósito. Y el vivir sin un propósito significa que nomás existimos, pero no vivimos y no descubrimos la razón por la cual
nacimos, ¿sí? Entonces, es lo que Dios muestra. Por eso dice el Salmo 16, tú me enseñarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra. Pero tú me enseñarás, Padre, la senda de la vida. Entonces, es lo que Dios quiere determinar en cada uno de nosotros. ¿Sí? Ahora, la siguiente diapositiva, viviendo con propósito. Tenemos que saber qué significa propósito. ¿Para qué estás aquí? Ya lo expliqué, dice. Alguien que lo quiera leer en esa parte de arriba, me gustaría que alguien participara, leyera todo este párrafo, ¿sí? Esta diapositiva para ir viendo lo que significa. ¿Alguien que Yo, quiera hermana. leer? A ver, adelante, hermana. Propósito. Viviendo con propósito. Propósito es la razón por la cual existimos o la intención original del fabricante al crearlo. La ignorancia del propósito conduce al abuso. Cuando no conocemos el propósito de algo, terminamos usándolo equivocadamente. La verdadera felicidad viene al conocer y vivir de acuerdo al propósito de Dios para nuestras vidas. Así como todo invento tiene su inventor y viene con el manual de instrucciones, también nosotros tenemos un creador que nos dio el manual de instrucciones para vivir, la Biblia, en donde podrán revelarte ese propósito. Muy bien, así es. Ese es, propósito es la razón de la que, por la cual existimos. La intención del fabricante, original del fabricante al crearnos, ¿sí? Entonces, eso es lo que define lo que es tener un propósito en esta vida, ¿sí? ¿Para qué existimos? ¿Por qué estoy yo aquí en la tierra? ¿Cuál fue el propósito de Dios al crearme aquí en esta vida? Ahora, cuando no conocemos el propósito de algo, terminamos usándolo equivocadamente. Déjenme explico. Quítalo tantito. Quiero mostrarles algo que no sé si alcanzan a ver aquí. ¿Qué ven aquí? En esta parte. ¿Alguien me puede decir? Con una Vaso. planta. Una maceta. Es un vaso creyéndose ser maceta decorativa. Pero el fabricante del vaso lo diseñó para hacer, ¿qué? Un vaso, no una maceta. Cuando nosotros no conocemos el propósito de algo, terminamos usándolo equivocadamente. Dios te diseñó con un propósito. Va a llegar el momento en que tú vas a conocer por qué estás aquí en la tierra y cómo vas a servirle y cómo vas a agradar a Dios. Y por ejemplo, quiero poner un ejemplo. De repente Dios te usa y te da ese don para ser un maestro y comienza a enseñar, ser maestro de niño. Pero como a ti te gusta que todos te vean, tú andas en el ministerio de la alabanza y quieres ser un adorador y quieres cantar y quieres estar arriba. Pero Dios no te llamó a ser un adorador. Te llamó a ser ¿a qué? Un maestro. Ese es tu propósito, ser un maestro. Dios te creó, como en el caso del vaso, te creó un vaso para ser usado como vaso, no para que seas usado un vaso como maceta. No tiene, entonces el propósito te equivocas, se desvirtúa y no se cumple por lo que Dios quiere hacer en el diseño original, en lo que Él creó. ¿Sí me explico? Entonces, eso es lo que sucede a veces cuando no entendemos, cuando no conocemos el propósito de algo. Entonces, quiero que veamos que realmente sin Dios la vida no tiene propósito y sin propósito la vida no tiene significado y sin significado no tiene sentido ni esperanza. Entonces, eso es lo que sucede cuando no hay un propósito. Ahora bien, Dios ha diseñado varios pasos que nos van a ayudar a que tú y yo podamos descubrir la razón de nuestra existencia, porque fuimos creados. Hay ciertos pasos que tenemos que hacer o vivir o enfrentar, pero una de las cosas es que primero tenemos que conocerlo a él. Tenemos que conocer al fabricante. Tenemos que ir al manual de instrucciones. Tenemos que ir ahí para saber por la cual existimos y tenemos que conocerlo a él. ¿Sí? Dice la escritura, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿Sí? Es en él, es en él. Y Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Es ahí donde podemos encontrar lo que es la verdadera vida. Ahora, el primer paso es que tú tienes que conocerlo. Segundo, tienes que tener un encuentro con él.
¿Qué significa? Ese encuentro tienes que entender que si tú has estado viviendo una vida lejos de Dios, viviendo a tu manera, sin sentido, sin tomar en cuenta a Dios ni su voluntad, y has establecido vivir no de acuerdo a lo que la Biblia dice. La Biblia lo describe como pecado, haciendo tu voluntad, no tomando en cuenta, pensando en ti mismo, nada más en una manera egoísta, lo describe como que estás errando, ¿sí? Errando al blanco, y por lo tanto tú estás viviendo en pecado. Fuera de la voluntad sin Dios, tu vida no va a tener ¿qué? Sentido. No va a tener esperanza. Pero cuando tú decides tener ese encuentro y le dices a Dios, perdóname, porque sé que tú eres la fuente de vida. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Porque en ti está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Entonces, es en Él en el que tú y yo podemos tener ese encuentro, pedirle a Dios perdón, Dios nos perdona, Dios nos lava con su sangre preciosa y podemos ser renovados y Dios nos da una nueva vida. Y luego, el tercer paso es que tú y yo, ¿sí? Tenemos para descubrir ese propósito, tenemos que tener una comunión íntima con Él, ¿sí? Y hay un pasaje que me gusta mucho, quisiera que alguien lo leyera, es en Salmo 25:14, ¿sí? Alguien que lo busque, su Biblia, si lo tienen, búsquemelo. Alguien que quiera participar. Cuando digan ya lo tengo, puedan levantar su mano. Yo lo tengo. Nelly, Dice, Galván, hermano Galván. sí. La comunión Adelante. íntima de Jehová es con la que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Con los que le... Así es. Bueno, un tercer punto para descubrir cuál es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos les hace revelar, les hace conocer que su pacto, ¿sí? Esa comunión tienes que descubrirla a través de la oración y a través del manual de instrucciones que es la Biblia. Tenemos que tener un tiempo de relación personal con Dios. Y dice, la comunión íntima es con los que le temen, y a ellos, diríamos, a ellos les hace conocer su propósito, su plan, el plan que tiene para cada uno de nosotros. Pero es a través de esa búsqueda, de esa comunión, de esa relación personal, como fuimos creados para tener una relación personal con Dios, con nuestro creador, de compañerismo, de amistad, de pertenencia. Entonces, en esa búsqueda es como vamos a descubrir, es en Él, ¿sí? Dícele en Colosenses, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, sean tronos, sean principados, sean dominios, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo es en Él. Fuera de Él no hay nada, no hay propósito, no hay significado. Y por último, es el Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo, quien te va a estar guiando a toda verdad. Cuando tú tienes ese encuentro, Dios envía su Espíritu a que sea parte de tu vida. Ya te conviertes en templo del Espíritu, el Espíritu de Dios mora en ti cuando tú lo recibiste, cuando tú creíste en Él, ¿sí? Dice la Escritura, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, y el Espíritu de Santo viene a morar en tu vida. Ahora tienes el Espíritu de Dios para poder llevar a cabo y cumplir la voluntad de Dios y poder descubrir el propósito que Dios ha trazado para cada uno de nosotros. Su plan es ese. Dice que el Consolador, el Espíritu Santo, el que Él ha enviado en su nombre, Él te enseñará y te recordará todas las cosas que ha dicho. Todas las cosas que significa que el Espíritu Santo te va a guiar para que puedas, en cierta manera, ir descubriendo a través del Espíritu cuál es la razón de tu existencia y por qué estás aquí. Amén. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Si todos quieren ser felices y la gente trata de diferentes maneras. ¿Alguien que lo lea? Vamos en el tiempo. Yo, hermano Víctor, Cristi. Bueno. Adelante, Cristi. Dice, todos quieren ser felices y la gente trata de diferentes maneras. Algunas personas buscan la felicidad adquiriendo posesiones. Algunos buscan la felicidad experimentando placer. Algunos buscan la felicidad ganando prestigio y satisfacción personal. Pero la verdadera felicidad viene de conocer y vivir de acuerdo al propósito de Dios para nuestras vidas. Amén. Amén. La verdadera felicidad viene ¿en qué? En conocer.
y vivir de acuerdo al propósito de Dios para nuestras vidas. Conocerlo a Él y vivir de acuerdo a su voluntad, a lo que Él ya ha establecido en su palabra, en el manual de las instrucciones, para que tú vayas caminando en su manual, en su voluntad y puedas encontrar lo que realmente necesitas ser feliz. Por eso todos quieren ser felices, pero lo que acabamos de leer aquí dice que algunas buscan la felicidad experimentando, querer adquirir posesiones. Y a veces el hecho de que tengas muchas posesiones creen que es el propósito de tu vivir, que esa es la razón de tu vivir y que con eso te sientes completo, te sientes satisfecho. Pero la Biblia dice de qué le sirve al hombre que ganara todo el mundo y perdiera su alma. Y dice, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. ¿Sí? No consiste, sino en Dios, es en Él. ¿Sí? Y eso es lo que nos marca la diferencia. Si vemos el Salmo 1, la Biblia habla en el Salmo 1, del 1 al 3, cómo es que el hombre es feliz. Cuando Dios habla de que el hombre es bienaventurado, marca una pauta, cómo es bienaventurado, cómo es feliz. Y en el pasaje del 1 al 3, dice bienaventurado o felices. ¿Alguien puede cerrar su micrófono? ¿Están abiertos? Está cerrado su micrófono, hermano Víctor. Víctor, por el rato te cerré el tuyo. Perdón, disculpen. Ya está. ¿Sí me escuchan? Sí. Bueno. Sí. En el Salmo 1 marca el propósito, cómo llegar a ser felices, cómo encontrar ese propósito, cómo realmente encontrar la felicidad a conocer a Él y a conocer a Dios y descubrir el propósito que Él tiene. Uno es que dice felices, dice el varón que no anduvo en consejo de malos, ¿sí? Ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, ¿sí? Sino que en la ley de ¿qué? De Dios está que es su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Será plantado junto a corrientes de agua viva, ¿sí? Y que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Será plantado como árbol junto a corrientes de agua viva que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace que prosperará. Esa es la manera en que tú y yo podemos encontrar esa felicidad, ese propósito. Y no en otras cosas, no en los placeres de este mundo, sino en Él prácticamente. Ahora, podemos ver el siguiente diapositiva. Quiero hacer pararme tantito aquí. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Una duda? ¿Todo bien? Hermano Víctor, los comentarios son hasta el final, ¿verdad? Solo está preguntando dudas. Sí, de lo que hemos estado viendo. Quiero ahorita está el tiempo si alguien... Ok. Bueno, alguien que lea esta parte, es importante ir participando y viendo parte de la escritura de lo que estamos viendo en el tema. Que alguien quiere leer esta parte de lo que todo comienza con Dios. Yo lo leo. Dice, todo comienza con Dios. Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Si deseas saber por qué te pusieron en esta tierra, debes empezar con Dios. Naciste por su voluntad y para su propósito. Fuiste creado por Dios y para Dios, y hasta que lo entiendas, tu vida no tendrá ningún sentido. No eres un accidente. Amén. Sigue adelante, hermana. Si quiere leerlo, más adelante. Sigue la positiva para arriba. Es que no se ve. A ver. Ahí está la otra parte. Todo comienza con Dios. Yo soy tu creador. Te cuidé aún antes de que nacieras. Isaías 44:2. Tienes vida porque Dios quiso crearte. Dios planificó tu lugar de nacimiento y dónde vivirás para su propósito. La Biblia destaca, mucho antes de la fundación del mundo, Él estaba pensando en nosotros y se había predispuesto para que fuésemos el enfoque de su amor. Efesios 1:4. Estamos aquí para disfrutar de Dios y para hacer su voluntad. Estamos aquí para disfrutar de Dios y ¿para qué? Hacer su voluntad.
Y cuando descubrimos en el manual de instrucciones su voluntad y caminamos en ella, entonces vamos a ver que el propósito por el cual nos creó se va a ir cumpliendo en nuestras vidas. Vamos a ir viendo y vamos a ir viendo, descubriendo la razón de nuestra existencia. ¿Sí? Ahora, recuerda que Dios no es solo tu punto de partida, que cuando todo comienza con Él, sino, en tu vida, sino es la fuente de ella. ¿Sí? Tu propósito inicia en tu salvación, ¿sí? En tu encuentro con Dios, cuando Él te salvó, cuando Él murió por ti, cuando tú lo reconociste como tu Señor y tu Salvador, cuando reconociste que caminabas fuera de su voluntad, no haciendo la voluntad de Dios, no considerando a Dios, no reconociéndolo en tu vida, en tus caminos, y decidiste de una manera egoísta vivir fuera de Él. Entonces, cuando tienes encuentro, Dios te salvó y comienzas una nueva vida. Hay un pasaje que quiera que busquemos el 2 Corintios, capítulo 5, versículos 15 y 17. Me gustaría que alguien lo leyera. 2 Corintios en su Biblia. ¿Podría repetir la cita, hermano? 2 Corintios, capítulo 5, versículo 15 y 17. De Todo preferencia, comienza con él. sí, de preferencia Sí. el que no haya participado. Si alguien que no haya participado, si es tan amable, que ¿Puedo levante su hablar? mano. Yo, hermano, Janet. A ver, hermana Janet, adelante. Me dijo 2 Corintios 5:17 o 5:15, ¿verdad? 15 y 17, así es, Reina Valera, por favor. ¿Del 15 al 17 o solo el 15 y el No, el 17? 15 y luego el 17. Todo comienza con él. Vamos a ver cómo es que comienza con él. Aquí da un pasaje muy interesante y el 17 lo aclara, ¿sí? Ok, listo. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahí. Tu inicio y tu comienzo comienza en tu salvación, en el momento que te encontraste con él, de ahí parte tu propósito, ¿sí? Dice en este pasaje, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, ¿sí? Ya no vives para ti, tu vida ya no te pertenece, le pertenece a él, a tu creador, al que te formó, ¿sí? Eso es, le pertenece a él. Entonces, y dice en el versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ahora hay una nueva vida. Dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Sí? Eres una nueva criatura en Cristo Jesús, tienes una nueva vida, ¿sí? Y de ahí Dios comienza a manifestar tu existencia. Ahorita lo voy a ir explicando más adelante, ¿sí? Lo que él hizo por ti, la manera como él va a ir llevándote para descubrir por qué estás aquí. Entonces, el estar en Cristo nos da una nueva identidad. Ya cuando tú estás en Cristo, Él te da una nueva identidad de quién eres. La identidad manifiesta lo que Dios dice que tú eres. Por ejemplo, Dios dice que tú eres ¿qué? Eres hijo de Dios. Eres la sal de la tierra. Eres la luz del mundo. Y que tú eres un embajador. ¿Sí? Ahora, lo que Dios dice que tú eres refleja lo que hacemos. ¿Sí? Y lo que tú eres, lo que Dios dice que tú eres, ahora que eres una nueva criatura, está reflejando lo que tú haces. Y en lo que tú haces, tú cumples el propósito de Dios. Estás cumpliendo el propósito de Dios. Por ejemplo, la sal es ¿para qué? Para dar sabor. La luz es ¿para qué? Para iluminar. ¿Sí? El ser un embajador es para ser un representante del reino. Habla de una acción, habla de una tarea, habla de una responsabilidad, habla de un propósito. ¿Sí? Lo que tú eres manifiesta lo que somos. También dice la Biblia que somos la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Son todos los creyentes en Jesucristo en todo el mundo. ¿Sí? Y también dice que somos el cuerpo de Cristo. Nos compara con el cuerpo, donde Él es la cabeza y nosotros en la otra parte somos el cuerpo. Y en el cuerpo hay muchos miembros y hay muchas funciones. Entonces, en ese sentido, Dios nos enfoca para que tú y yo podamos entender que cuando hablamos de lo que somos, va acompañado de un propósito.
Ahora, quiero explicarte algo muy interesante. Dice la Biblia que el Espíritu Santo da dones, ¿sí? Y los da dones. Estos dones Dios los da para cumplir un propósito dentro de la iglesia, dentro de la familia de Dios. Es para edificar, para fortalecer a la iglesia. Esos dones tienen que ver con capacidades que Dios te da y bendiciones para ti, sí, a todos sus hijos, para que podamos operar en la forma que Dios quiere. Por ejemplo, Dios te da, Dios dice que el Espíritu Santo repartió y dio dones a quien Él quiso, conforme Él quiso, y los da. Entonces tú vas a descubrir que a lo mejor tú tienes un don, y a lo mejor tienes un don de fe, un don de sanidad, un don de hacer milagros, un don de profecía, de discernimiento de espíritu, y de esos dones que Dios habla en el manual de instrucciones que en la Biblia, tú vas a poder tener ese don, y ese don marca un propósito por la cual tú existes y por la cual tú vas a hacer una bendición para bendecir a otros dentro de la iglesia. Y estás cumpliendo una tarea, una responsabilidad, un plan, un proyecto que Dios destinó para ti en particular. ¿Sí? A ver, yo le quiero decir mi caso, hermano, a mí me toca, gracias a Dios, me da la oportunidad de poder compartirles y enseñarles la palabra. Pero si me pone en la alabanza, me van a correr, me van a sacar y me van a aventar piedras. Mi voz tira, pero para el monte, como dicen unos. No soy diseñado para alabar y ser un adorador, ¿sí? Y tengo una manera que yo he descubierto que tengo la facilidad para compartir el evangelio con cualquier persona que tú me pongas enfrente. No tengo temor de hablarles, de decirles qué es lo que Cristo hizo. Creo que tengo ese don que es el evangelismo y también el poder enseñar, pero no puedo usarlo para otras cosas. O sea, yo si comienzo a hacer otra cosa dentro del cuerpo, no voy a funcionar. No voy a ser productivo, no va a ser el diseño por el cual Él me creó y me estableció en este mundo, ¿sí? Entonces, cuando Dios habla de esos dones, Dios los da, ¿sí? Y prácticamente, cuando Dios habla de dones, también habla de ministerios que Dios estableció en la iglesia. Por ejemplo, ¿qué es un ministerio? Es un área de servicio. ¿Sí? Es un área de servicio. Entonces, la Biblia describe ministerios como, por ejemplo, los apóstoles, maestros, pastores, evangelistas. Todos ellos son parte del ministerio que Dios puso en la iglesia para edificar y fortalecer en la iglesia. Entonces, siempre que Dios habla, Dios habla de ellos, tienen un propósito. Yo conozco personas que Dios, por ejemplo, personas que de repente eran ingenieros, abogados o arquitectos y de repente Dios los llama y ahora son pastores, ¿sí? Y aunque ellos tienen una identidad y son las alas de la tierra y son la luz del mundo y cumplen una función, pero Dios les dio un propósito específico. Ahora son pastores, ¿sí? Y ellos ahora esa es su función, algo que es particular en la cual ellos se identifican de lo que son, pero también cumplen un propósito general dentro de la voluntad de Dios. Por ejemplo, todos fuimos llamados a todo este propósito, coincide en la mayoría de todos nosotros. Fuimos llamados a predicar el evangelio, a hablarle a otros de Cristo, pero también fuimos llamados a ser discípulos. Nuestra tarea en esta tierra es cumplir la voluntad del Padre. Por eso nos comisionó, nos mandó y dijo, id y hacer discípulos, id y predicar el evangelio. Tú y yo tenemos esa responsabilidad, pero también tenemos, el Espíritu Santo te ha capacitado y te ha dado dones que los vas a ir descubriendo. No los vamos a ver aquí en este tema. Usted va a ver un tema acerca de los dones y tú vas a descubrir para qué son, para qué se usan. Y que Dios te los ha dado, y a lo mejor tú los tienes, pero los tienes que descubrir. ¿Y dónde tienes que ir? Tienes que ir a tener una comunión íntima con Dios a través de la oración, a través del manual de instrucciones y poder saber cuál es la razón por la cual tú existes y hacer su voluntad. En ese sentido, hacer tu voluntad. Por eso Jesús dijo, yo he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino hacer la voluntad de aquel que me envió. Yo estoy aquí en esta tierra, pero para hacer la voluntad de aquel que me envió. Mire, qué bonito pasaje cuando lo recordamos en Navidad, pero la Escritura lo dice siempre. En Mateo 1:21, dice, el cual se llamará Jesús y salvará al pueblo de sus pecados. Dios lo envió en esta tierra, él sabía, y ahí venía definido su propósito. ¿Cuál era el propósito en su nombre? Se llamará Jesús, ¿qué? El Salvador, el cual salvará al pueblo de sus pecados. Tenía una función, morir en la cruz, ¿sí? Salvarnos.
Sí, darnos vida, darnos un propósito. Amén. Bueno, ya vamos a terminar. Quiero terminar esta otra parte. Lo último, la última diapositiva, ¿cuál ha sido el problema? Y ahí terminamos. Me gustaría que alguien lo leyera y aquí poder terminar. Yo, hermano. A ver, hermano. Adelante. Sí, dice, ¿cuál ha sido el problema? La raíz de todos los males del mundo es el yo del hombre, el ego, la autosuficiencia, la independencia de vivir su propia vida, el hacer las cosas a nuestra manera, sin tomar en cuenta a Dios ni sus principios. Eso nos ha hecho vivir una vida superficial, en buscar acercarse a Dios en nuestros propios términos y fuerzas, en total independencia de Él. Así es. ¿Quiere leer la última parte, la que sigue? Fuimos creados por Dios y Sí. para Dios. Así es. Sí. Ok, pero el pecado nos separó de Dios por la desobediencia. En Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El pecado es el vivir separado de las normas que estableció Dios para su vida. El saber qué es lo bueno, pero haber escogido lo malo. Romanos 3:23 dice, todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, o sea, es un regalo, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El propósito de la salvación es el de reconciliar y restaurar la relación correcta entre Dios y el hombre. Lo que necesitamos es una nueva forma de vida a través de una relación personal con Dios. Así es. El pecado es nuestro problema, es la raíz de todos los males del ser del hombre, el vivir en una forma egoísta, de autosuficiencia, de independencia, de no tomar en cuenta a Dios, de vivir a su manera. Sí, ese es el problema del pecado. Y el pecado, escuche, trae muerte. La paga del pecado es muerte. ¿Qué significa? Que no tienes vida, no tienes propósito. Él es la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él me enseñará la senda de la vida. Porque en ti está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Ese es el problema del hombre, que quiere vivir de acuerdo a su voluntad. ¿Sí? De acuerdo a lo que él cree. ¿Sí? Lo que él cree que es la vida. Pero la vida sin Dios no tiene propósito, no tiene sentido, no tiene significado, no tiene esperanza. Y ese es el problema. Por eso fuimos creados para Dios y para Él. Y hasta que no lo entendamos, nuestra vida no va a tener sentido. Y vamos a encontrar la respuesta a nuestra existencia a través del manual de instrucciones, el manual del fabricante, nuestro creador, el que nos hizo, el que nos formó, a través de su palabra. Ahí vamos a ver y descubrir para qué estamos. Ir caminando dentro de su voluntad, ir haciendo su voluntad. El ser la sal de la tierra nos marca su voluntad, el ser la luz del mundo nos marca la voluntad de cómo debemos vivir en esta vida. De ser representantes del reino, somos diferentes, nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, somos extranjeros y peregrinos en este mundo, solamente vamos de paso. Nuestra ciudadanía está en los cielos, pero vinimos y fuimos diseñados para cumplir un propósito en Él. En Él encontramos nuestro propósito y en Él nos da la felicidad. Fuera de Él, nada somos. Entonces, este es el plan que Dios estableció para ti y para mí. Crearte con un propósito, con un diseño, con un plan, para que tú vivas, seas bendecido y que todo lo que tú hagas en esta tierra glorifique su nombre. Mire qué bonito va a ser cuando tú te presentes allá en el cielo y puedes decir como el apóstol Pablo, ¿sí? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, hermanos, me está preparada la corona de vida, la corona de justicia que Dios ha preparado para mí, y no solamente para mí, sino para todos los que aman su venida. ¿Sí? Eso es lo más bonito cuando tú y yo lleguemos allá. El haber hecho su voluntad, el haber cumplido con su propósito, al saber que fuimos creados por Él y para Él. Amén.
Ahí terminamos. Ahí vamos a dejar la clase. Para la siguiente clase vamos a continuar con las demás hojas que faltan, las otras 2 hojas, y puedo ir avanzando. Ahora sí, preguntas, dudas, comentarios, un diezmo, no se crea. Yo nada más quisiera hacer un comentario. A ver, hermana. Sí, he estado compartiendo con una amiga la palabra y estamos leyendo la Biblia. Y ella, ya tenemos como algunos meses. Y ayer que la estábamos leyendo, me dice, Conchis, ¿puedo hacerte un comentario? Le digo, claro. Y dice, a mí nadie me había enseñado a ver a Dios de esta manera. Ella lo está descubriendo en la lectura de la Biblia. Y dice, nadie me había enseñado a ver y a pensar y a sentir de la manera que Dios nos dice que lo hagamos. Y me dio mucho gusto ver que la palabra le está siendo revelada. Y me dio gusto eso, ¿no? Pero me llamó mucho la atención que dice, nadie me había enseñado a ver a Dios de esta manera, ni mis padres, ni nada en la vida, hasta ahora que estoy conociendo la palabra de Dios, hasta ahora que estoy conociendo a Dios a través de la lectura. Entonces, pues me dio mucho gusto saber que, como dijo usted ahorita, ¿no? Ella está encontrando su propósito en Dios, está conociendo a ese Dios que la formó, que le permitió vivir y que tiene un propósito para su vida, ¿no? Entonces, pues me dio mucho gusto eso y poder ser instrumento también de Dios. Y solamente la estamos leyendo, no estamos haciendo nada más que leerla, pero se está cumpliendo lo que acabamos de ver ahorita, ¿no? Que Dios tiene un propósito tanto para nosotros, o sea, que ya lo conocemos, como de hablarles a otros del Señor para que encuentren el propósito de Dios en su vida. Y nadie le había hablado de este Dios que dice en la Biblia. Entonces, pues qué bendición poder ser de bendición para otras personas, ¿no? A encontrar su propósito. Es lo que quería comentar. Muy bien. Qué bonito. ¿Alguien más? No se puede huir del propósito, ¿verdad? En determinado, si eres cristiano y más o menos sigues la palabra, porque hay ocasiones en que tropiezas, Dios sí te va a hablar, pero a su tiempo, no es acelerarte, como volar. No se puede huir del propósito, porque Él lo tiene. De una manera u otra, Dios te va a traer. Cuando en un momento, de repente, por causa del pecado, nos alejamos de Él, ¿sí? Por desobediencia, ¿sí? Dios es en su amor, Él es paciente y nos habla para que procedamos al arrepentimiento, para que nos volvamos a Él, para que nuevamente dejemos nuestro mal camino y podamos cumplir con la tarea que Dios nos encomendó. ¿Se acuerdan qué le pasó a Jonás? Él quiso desobedecer, no quiso hacer lo que Dios le dijo que hiciera, que fuera a Nínive y que les predicara que se arrepintieran porque Dios iba a traer, pero él no quiso ir. ¿Pero qué pasó? Le tuvieron que pasar varias cosas y después tuvo que cumplir, ¿qué? La voluntad del Padre. Cumplir el propósito por el cual Dios ya había llamado a Jonás. ¿Sí me explico? ¿Un comentario más? ¿Alguna duda? Yo quiero hacer un comentario, hermano. Mi nombre es Sonia de Morán. Ahí está en la lista. Adelante. Bueno, les voy a comentar con respecto a los llamados y los propósitos en Dios. Hace tiempo yo escuchaba una predicadora que venía de Estados Unidos y decía ella, yo no sé por qué, dijo, a mí no me crean, pero yo estoy muy como ya he platicado con varias personas y luego resulta que Dios te lleva a tener un propósito en aquello en lo que tú menos piensas. Y a mí se me quedó muy clavado eso porque ella decía, a mí me daba mucha vergüenza estar al frente de las personas, hablar con las personas, era demasiado vergonzosa y además yo no sabía compartirles, incluso les voy a decir que casi que a mí no me gustaba la gente, yo no me gustaba estar cerca de mucha gente. Dijo, sin embargo, va pasando el tiempo y cuál va siendo mi sorpresa, que Dios me llamó a ser una predicadora, a estar enfrente de muchas personas y pues que la gente se enfoque y que la gente me pida oración y todo eso. A mí se me quedó eso por años en mi cabeza y yo era de las personas que también le rehuía mucho a estar hablando porque me daba pena y de niña como que siempre fui muy cohibida, muy tímida. Y también otro tema que me daba así como que no, eso no es para mí. Yo decía, ir de misiones es imposible, o sea, ni tengo los recursos, ni tengo ni los permisos, ni nada.
Ahora, una persona casada con hijos, o sea, se le complicaría salir de misiones. Y sin embargo, yo no sé cómo pasó y Dios fue acomodando todas las cosas, incluyendo escuelas de mis hijos, trabajo de mi esposo, economía, oportunidades, puertas que uno ve abrirse sin necesidad de gastos. Y de repente yo estoy en las misiones. Entonces estoy haciendo lo que es el evangelismo en las misiones y me llevó a estar al frente también de personas para poderles hablar del evangelio. Entonces digo yo, qué curioso, Dios, aquello en lo que yo era, según yo, cohibida o cautiva de la timidez o de decir no, porque eso no es para mí, nada más es para ciertas personas, a lo mejor sin tanto compromiso con una familia. Resultó que para eso luego descubrí a mi edad, que pues yo soy mamá de 2 jóvenes ya de universidad, descubrí que para eso Dios me había creado y lo fui descubriendo en el caminar con Cristo. Y es muy cierto lo que comentaban. Solamente es en la intimidad con Dios donde Dios te puede revelar para qué fuiste hecho, porque a veces creemos que fuimos hechos para una cosa o para otra cosa, en lo que nosotros nos vemos como que para eso soy bueno, pero resulta que el propósito de Dios de repente tiende a ser totalmente diferente a lo que tú crees y te abre puertas y te llama a retarte a hacer aquello que tú crees que no puede ser. Y lo digo por experiencia y lo digo porque también hablando con otras personas les ha sucedido algo similar, de decir, yo sentía que no era nada bueno para esto y es lo que ahora me gozo de hacer porque ahí es donde fluyo y ahí es donde el Espíritu Santo me da para hablar y me da para hacer. Entonces es muy curioso esto de los llamados, pero yo diría sí, no dejemos en saco roto el hecho de pensar que solamente para lo que nos sentimos capaces, porque Dios nos da las fuerzas y nos da la habilidad y nos da la sabiduría, el conocimiento, aún a veces de lo que no creemos a veces que pudiéramos ser. Y Dios es el que lo hace. En la intimidad con Dios, ahí sale a relucir. ¿Para qué te creo? Ese Muy sería bien. mi comentario. Muy bien, qué bueno, hermano. Fíjense, Dios te crea con el propósito, pero te da dones y tú los tienes que ir descubriendo. No es de la noche en la mañana, lleva un proceso. Escuche, para que Moisés se convirtiera en libertador de Israel y sacara al pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios, tuvo que pasar un proceso. Escuche, él nació y el rey Faraón había determinado matar a todos los niños porque el pueblo de Israel estaba creciendo en gran número, mucho numeroso, y tenía miedo el Faraón de que se aliara con sus enemigos y los destruyera y se huyeran de la esclavitud. Entonces mandó a matar a todos los varones. Pero cuando la mamá de Moisés lo mete en el río, ¿sí? En el río dice que la hija del Faraón lo toma y lo manda a una nodriza para que lo cuidara y todo, y luego lo llevan al palacio. Y está educado en el palacio del Faraón, y luego, luego Moisés mata a un egipcio, y luego va al desierto, y en el desierto se encuentra con Dios. Todo ese proceso, ¿sí? Lo llevó para prepararse y para poder descubrir cuál era su propósito. En ese día Moisés no se imaginó que él iba a ser el libertador del pueblo de Israel. Imagínense si le están diciendo, yo tartamudo, Moisés era tartamudo. Y él había dicho, no, señor, no. Él inclusive él argumentó, dijo, no, ¿sí? Pero él lo hizo. Lo mismo sucedió con David, cuando le dijeron, siendo jovencito, 16 años, ¿sí? Le habían dicho que iba a ser el rey de Israel, pero era un joven. Natán, el profeta Samuel, lo había ungido. Pero para que eso sucediera y llegara a cumplirse el propósito, pasó todo un tiempo. ¿Sí? Saúl lo quería matar, tenía enemigos que lo querían destruir, ¿sí? Tuvo que enfrentar muchas circunstancias para después convertirse, ¿qué? En el rey de Israel. Entonces, el propósito tú lo vas a ir descubriendo en la medida que tú vas caminando con Dios, haciendo su voluntad y en esa intimidad y preguntándole, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y a veces lo que tú menos piensas hacer es lo que Dios te ha capacitado para hacer, porque te lo ha puesto. Y a veces lo que menos te imaginas, pero a veces vas descubriendo, esto era lo que Dios quería para mí. Y te gozas por ello, porque Dios te comienza a usar y eres, ¿qué? Bendición. Bendición a otros. Amén. ¿Otra pregunta? ¿Alguien quiera preguntar? A ver, hermana Sandra. Sí, buenas Sandra noches. Trujillo. Buena hermana, adelante. Hace mucho tiempo yo me congregaba en una iglesia donde había un manto profético muy fuerte.
Entonces nos hablaban mucho de propósito y como que cuando eres nuevo en la fe, te llegas a estresar como un poco de decir, ay, ¿para qué soy bueno? ¿Tendré yo este don? ¿Tendré aquel don? Y a veces no sabes, ¿verdad? Porque eres nuevo en la fe. Lo único que yo quería agregar era de que evidentemente con la intimidad con Dios vas descubriendo, pero escuché un predicador que me gustó mucho lo que mencionó. Entonces menciona, el propósito de Dios lo descubres únicamente a través del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Únicamente congregándote, únicamente asistiendo, únicamente conviviendo y sirviendo. Es de la manera que descubrimos el propósito, porque fuera del cuerpo de Cristo, solos, no se puede descubrir para qué Dios nos llamó. Entonces me gustó mucho, se los quería compartir, porque definitivamente sí, el congregarse es fundamental. El Señor así nos lo dejó como instrucción, no dejen de congregarse. Ahorita pues por lo que estamos viviendo aún no nos es posible, pero es verdad, hermano, a través del cuerpo de Cristo, a través del servir a nuestros hermanos, a través de congregarte, donde te descubres los dones que te dio y tu propósito que Dios te dio. Así es. Principalmente lo vas a descubrir en la palabra y ese don va a ser muy palpable. De repente te dicen, hermano, ore por los enfermos. Y tú oras y resulta que sana. Y de vuelta te vuelve a decir, ore por los enfermos y vuelve a sanar. Y de repente otra vez ora por los enfermos y sanas. Entonces tú estás descubriendo que tienes ese don. Y entonces tu propósito es ser de bendición para el cuerpo de Cristo, para edificar y fortalecer el cuerpo de Cristo, la iglesia, los creyentes, pero también Dios te usa para el incrédulo. De repente Dios te usa, hay una necesidad de una persona que no conoce a Dios y tú llegas y le dices, ¿me permite orar por usted? Y de repente oras por él y sana, o sucede un milagro. O de repente Dios te da palabras de ciencia y le das una palabra que le edifica, que le muestra su condición, que le muestra lo que Dios quiere. Entonces Dios te usa, pero lo comienzas a descubrir. Lo comienzas a ejercitar, Dios te va llevando, como llevó a Moisés. Es una preparación. A veces el desierto, ¿qué significa? Pruebas, un proceso, y luego te prepara y te envía. ¿Ven? Hermano Víctor. ¿Sí, Enrique? Profundizando un poquito más en ese comentario también, en alguna ocasión se acercaban los jóvenes a preguntarme acerca de su llamado. ¿Cómo podrían encontrar su llamado? Y como decía la hermana, pues es obedeciendo. Les ponía el ejemplo de los discípulos. Los discípulos estaban haciendo lo que les tocaba hacer en su momento. Unos estaban pescando, otros estaban cobrando impuestos. Cada quien estaba haciendo en lo secular lo que les tocaba. Cuando les llegó el momento en que el llamado de parte de Jesús, pues no dijeron no, nada más le siguieron, dejaron todo ahí y le siguieron. Pero no estaban, le digo, no, el llamado de Dios no lo vas a encontrar a lo mejor hincado todo el día y este día hoy voy a encontrar el llamado de Dios. No, se supone que tiene que hacer uno lo que le toca hacer. Si te toca ser padre, si te toca ser hijo, ser un buen hijo, ser un buen congregante, aportar para el servicio, predicar, evangelizar. Entonces, en ese vas a encontrar el llamado, en ese caminar, como dice la hermana, en ese caminar, el Señor te va a encontrar y vas a encontrar tu llamado y vas a encontrar tu don o tus talentos y los vas a poner a los pies de Cristo. Concluimos, el llamado es en Él, en Él. Es en Él donde tenemos propósito y vida y tenemos que conocerlo a Él. Y cuando Él lo conocemos, te va a decir qué hacer, cómo moverte, qué hacer, qué no hacer y seguir adelante. Y ahí lo vas a ir descubriendo. Y ahí es donde tú vas a decir, gracias Dios, porque me usas para esto. El propósito es que Dios te use para su propósito y no que tú lo uses para el propósito tuyo. Adelante, Cristi. Gracias, Enrique. Cristi, ¿quieres comentar? Sí, ya había guardado ahí el versículo, pero es en cuanto a Éxodo 4:10, donde usted nos menciona, hermano, el tener un propósito de Dios para nuestras vidas. Y le sigo un poquito en Éxodo 4:10. De hecho, lo mencionó, hermano, donde el mismo Moisés
le dijo a Jehová de esta forma: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en habla y torpe de lenguaje. Y confirmando, como decía la hermana Sonia, muchas veces no tenemos el propósito bien centrado y bien enfocado al llamado que Dios nos quiere hacer. Y muchas veces, así como a Moisés, que era tartamudo, pensamos que no podemos ser usados en algún punto, en algún área, en la menos que podamos imaginarnos. Y en este caso, mucho menos Moisés, que era tartamudo, pedirle que libere al pueblo de Israel ante una multitud que era como Egipto era algo difícil. Pero Dios, lo que le agrada es la incompetencia de nosotros. No, Él usa nuestras debilidades para fortalecerse, entonces, ¿verdad? Ese era un punto. El otro punto es algo chistoso, pero el ejemplo que da usted con la maceta es un ejemplo también de Forky. ¿Alguien vio Toy Story? Okay. Forky, ¿lo identifican a Forky? Bueno, los que tenemos niños, Forky es un tenedor cuchara. Él en la escuela lo usaban para instrumento, manualidad, pero él tenía mal su identidad. Él siempre pensó que era basura. Siempre pensó que era basura, que él buscaba, de hecho, vean la película, lleva ese mensaje. Él siempre se iba al bote de basura porque decía: yo soy basura, yo soy basura, yo soy basura. Ahí está poniendo ya el pastor en la pantalla. Entonces, él siempre se quedó con esa idea y con esa identidad de que él era basura. Mas, sin embargo, él fue usado en esa película para transformar y cambiar la vida de, en este caso, no me acuerdo el nombre de la niña, pero fue usado Forky para cambiar la vida de alguien, ¿verdad? Entonces ahí es un ejemplo de que nosotros también podemos hacer no sabemos a lo mejor ahorita como el vaso que usted puso de ejemplo, hermano, a lo mejor el Señor no hemos descubierto, lo que realmente, la perfección que Dios nos quiere dar. Y por último, sobre los dones que comentó, hermano, todos por lo menos tenemos uno. Como creyentes, desde el momento en que aceptamos al Señor Jesucristo, por lo menos uno. Y el principal de todos es el de servicio. Y pues eran mis 3 comentarios. Muy bien. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Si no, para terminar y vernos en la próxima semana. ¿Todo bien? Bueno, pastor, ¿quiere comentar algo? Sí, gracias, Víctor. Perdón. Ahí está la hermana Sandra Trujillo. ¿Quiere hacer un comentario más, hermana Sandra? No, está diciendo que... Bien, perfecto, perdón. Ok, perfecto, perdón, disculpe. Sí, nada más a manera de conclusión, básicamente el pecado del hombre ha sido desviarse del propósito de Dios. Pecado es cerrar al blanco, es cuando tú haces lo que quieres fuera de la voluntad de Dios. Y básicamente el mensaje de hoy es: encuentras tu propósito, pero lo encuentras en Dios, no en muchas cosas. Y ese es el problema de la humanidad, que a veces nuestro egoísmo es querer hacer las cosas a nuestra manera y no conforme a la voluntad de Dios. Entonces, prácticamente fuimos llamados a la comunión, a eso fuimos llamados, a tener esa relación con el Padre. Y Él hizo todo para que usted y yo nosotros podamos tener esa relación íntima con Él, y Él nos da sus planes a través de eso. Entonces, y cierro con esto, ahorita que daba el ejemplo Cristi. Bueno, también el tenedor puede tener un mensaje doble ahí también, el que ni escucharon ni es tenedor, y también puede haber un mensaje ahí subliminal que puede ser peligroso también, pero bueno, esa es otra historia. Aquí el asunto es, nosotros fuimos dotados desde el nacimiento, fuimos diseñados con un propósito y Dios nos equipó. Cada uno de ustedes fue equipado con las cosas que necesitas para cumplir tu propósito. Si tú tienes ciertas facilidades o dones, fue algo que Dios te dio. Por ejemplo, decía Víctor, pues yo no tengo a lo mejor una voz de cantante, a lo mejor si yo me dedicara a cantar, pues a lo mejor no la haría.
porque Dios lo diseñó para hacer otras cosas. Entonces, en la medida que tú y yo tengamos esta relación con Dios, entendamos lo que Dios hizo por nosotros y lo que Dios quiere hacer, Dios va a empezar a plasmar su propósito en nosotros. Ahí está, ahí tiene los dones, las habilidades. Es lo mismo que pasa conmigo. Yo digo, pues a mí me encanta cantar, pero no es lo mío, ¿sí? Entonces, luego le digo al grupo de alabanza, déme chance. Me dice, no, pastor, usted predica muy bonito. O sea, me dice muy, así como que muy tranquilamente, no es lo suyo. Y yo lo entiendo. Pero ¿qué te quiero decir esta noche? Que tu propósito lo vas a encontrar en Dios, ¿sí? Y lo primero que quiero también es darle gracias a Dios porque te tomaste este tiempo para alimentar tu espíritu, alimentar tu mente. Y estas enseñanzas tienen ese propósito, ¿sí? Son hechas de esa manera para que podamos interactuar. Y yo te invito, hoy diste el primer paso, vamos a continuar, ¿sí? Vamos una clase a la vez, la siguiente clase termina la primera, o sea, cada tema son 2 clases. No lo hacemos de una sola porque sería muy rápido y queremos que no queden dudas y que puedas preguntar. De eso se trata. Entonces, gracias por conectarte. Víctor, gracias por tu participación, por tu tiempo, por tu disposición, por tu corazón. También Josué, que te está ayudando tu hijo. Gracias, Josué, por hacerlo. Y pues, con el favor de Dios, nos vemos, si Dios quiere, el próximo martes, todos los martes 8 de la noche. Acuérdense, tienen que tener impresas las hojas, ¿sí? Para que puedan estar participando y anotando ahí todo. Yo tengo el manual completito. No se los damos completo porque después ya no se conectan. Entonces, les vamos a ir dando tema por tema. Tengo que decir la verdad. Cuando les damos todo, la gente dice, no, ya no tengo, ¿para qué me conecto? Entonces, les vamos a ir paso a paso. Ya que acabemos les doy 3 días antes, les damos el siguiente tema. Y va a ser muy padre. Van a ver los que están ahorita en el nivel 2, pues ya disfrutaron el nivel 1. Yo estoy tomando unas clases en Canadá y ya acabo de entrar a un nivel 4 y ya voy para 4 años estudiando ahí. La verdad ha sido un tiempo de mucha bendición, pero implica disciplina, implica realmente querer, ser intencional en nuestro crecimiento. Entonces, te invito a no desanimarte y la próxima semana aquí voy a estar, puntual. ¿Ok? Vamos a orar para ser despedidos. Enrique, ¿puedes orar, por favor? Sí, pastor. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, gracias por la bondad de darnos un día más y por permitirnos reunirnos y escudriñar tus escrituras, Señor, porque es donde está la vida eterna, Señor, el encontrarte a ti, conocerte día a día. Permítenos que esto que sea implantado en nuestra mente, en nuestro corazón y ponerlo por obra el día de mañana, Señor. Sabemos que tú nos estás preparando para los días difíciles que vienen, Señor. Queremos estar preparados, Padre Santo. Gracias por los maestros que has puesto en la iglesia, Señor. Gracias por la vida de los líderes, Señor, que tú pones, Señor, en esta iglesia, Señor. Bendecimos a cada uno de los que se conectaron y que les des aliento, Señor, que les dé las fuerzas, Padre Santo, para que sigamos con este mismo ánimo hasta el final del curso, Señor. Espíritu Santo, te pedimos de tu ayuda, de tu guianza, y el día de hoy, Señor, gracias por todo lo que nos permitiste hacer. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén. Amén. Muy bien, muchas gracias. Acuérdense, son importantes sus asistencias. Ya les tomé foto a todos, aquí ya los tengo grabaditos. Así que les invito a que se conecten la próxima y no falten para que sigamos participando de esto. Dios les bendiga, les mando un abrazo y nos vemos, si Dios quiere, mañana. Los que son de la iglesia, tenemos la carta a los romanos, estamos a las 8 de la noche por Facebook o YouTube. Dios les bendiga, bendiciones. Dios bendiga a todos. Bendiciones a todos, gracias, hermano.